tal? Buen viernes, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, le acompaño la próxima media hora. Vamos al análisis de los números que mueven el mundo y también los rostros detrás de ellos. Titulares. Venezuela vigoriza sus capacidades exportadoras de minerales metálicos, firma acuerdos con empresa holandesa. Hoy en nuestra lista estaremos revisando Rusia preelectoral, la radiografía económica del gigante euroasiático. Y tras una larga ausencia política, Merkel vuelve al ruedo a recuperar el tiempo perdido y el liderazgo de la Unión Europea. El primer punto de la agenda, tras ser reelecta, fue reunirse con Macron. Tenemos los detalles. El gobierno de Venezuela trabaja en el fortalecimiento de las capacidades industriales del país, sobre todo para la exportación de minerales metálicos. En esta tarea ha recibido el apoyo de una importante empresa holandesa. Justamente a través de su Twitter, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, Víctor Cano, comentaba que ya fue firmado un memorándum de entendimiento con la empresa holandesa Fondel para la recuperación de escoria metálica en la Corporación Venezolana de Minería Loma de Níquel. Del reciclaje de estos residuos obtendremos, dice, níquel para exportación y arenas industriales para obras de construcción civil en el país. En un segundo tuit del entramado dice: Venezuela recuperará 5.000 toneladas de níquel presentes en la escoria de refino de la mina de Loma de Níquel. Explica que la escoria es un pasivo ambiental que remediará el motor minero y los ingresos del proyecto permitirán entonces fortalecer la producción minera y la inversión social en el país. El funcionario venezolano adelantó además la instalación de una planta de procesamiento con la cual pues podrán recobrar un alto porcentaje de níquel que tributará al programa Venezuela Exporta y aportará también beneficios económicos para de las empresas suscrito con Venezuela es clave porque fortalecerá la cooperación tecnológica y minera entre ambos países. Holanda, Venezuela continúan entonces fortaleciendo lazos. Y el gabinete económico del presidente argentino Mauricio Macri a bajar el déficit fiscal. Detrás del telón los detalles de este buen resultado. En Impacto Económico vamos a revisar más allá de esos indicadores. El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, expresó positivamente que el déficit fiscal primario del sector público nacional en febrero alcanzó los 20.228 millones de pesos, siendo un 24,4% menor al del mismo mes de 2017. Asimismo, el déficit, que incluye tanto el gasto primario como el pago de intereses de la deuda, alcanzó los 27.738 millones de pesos, es decir, un 7,5% menos que en febrero del año pasado. Pero el balance favorable, en apariencia, esconde una suba considerable de los intereses de dicha deuda. El dato que estaría ocultando el gobierno de Cambiemos es que en febrero se pagaron 7.510 millones de pesos en intereses de deuda, con un aumento de 132,5% en relación al del año pasado. Ya para 2017, los intereses representaban casi el 11% del déficit total del sector público. Sin embargo, para 2018 ya superan el 27%. Frente a esta cruda realidad, Dujovne confía en que el pago de intereses
se estabilice a niveles de 2017. No conforme con esta situación, el Fondo Monetario Internacional en un reciente informe indicó que el pago de intereses de deuda seguirá teniendo un peso creciente en el déficit total, representando 2 puntos del PIB para 2018 y estaría por encima de los 3 puntos para 2022. Ahí están las cuentas entonces de Macri, ahí revisábamos detrás de los indicadores. Continuamos con más informaciones de América Latina. Fíjense que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, sigue generando polémica. La latente amenaza de Estados Unidos de abandonar el tratado, más sus exigencias en las últimas rondas en cuanto a las reglas de origen para el sector automotriz, pues sin embargo no parecen ser un impedimento para que México proponga a Canadá acelerar, pisar el acelerador para la renegociación del tratado, así como también para estar preparados para hacerlo solos, es decir, Canadá-México, en caso de que Estados Unidos se retire. La propuesta la realizó el propio ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, quien señaló que si para el 30 de abril, fecha cuando se supone finalizan las sesiones ordinarias del Congreso mexicano, aún no se llega a un acuerdo para modificar el TLCAN, la nueva naturaleza política de la región arrojará dudas sobre cómo los legisladores entrantes en México, pues, y en Estados Unidos también, pues verán los términos de la negociación que podrían cambiar justamente debido a esos acontecimientos políticos. ¿De qué hablamos? La nación azteca va a elegir presidente, diputados y senadores el 1 de julio, mientras que Estados Unidos tendrá elecciones legislativas en noviembre. Guajardo ya había identificado previamente una ventana para la negociación que se extendía hasta julio, aunque sus comentarios se produjeron pocos días después de que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresara la idea de llegar a un acuerdo en principio en las próximas semanas. Se dilata entonces este acuerdo, ya veremos qué sucede. Si no lo hacemos antes de abril, es un escenario también probable, sí, tendría que ser considerado por el próximo Congreso estadounidense y el próximo Senado mexicano. Y eso también varía el tipo de acuerdo, porque si hay una posibilidad de que cambien las predominancias políticas, demócratas o republicanos, o en el caso de México cualquiera de las 3 principales fuerzas políticas, también tiene implicaciones en su procesamiento legislativo. Veremos si lo logra entonces el ministro de Economía mexicano. A continuación empezamos a hablar de Perú, porque el presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, está intentando de alguna manera sortear la tormenta que se le avecina. Este viernes declaró ante la Comisión Lavallato del Congreso peruano para responder por los vínculos entre la empresa Westfield Capital, propiedad del mandatario, y pues las relaciones que tenía con la constructora brasileña Odebrecht, como sabemos, el epicentro de ese mega escándalo de corrupción que involucra no solamente al presidente peruano, sino a otras figuras públicas de la política regional. Vamos a continuación a recibir a nuestro compañero Jaime Herrera, quien nos trae los detalles justamente de lo que ha sido pues esta comisión, esta declaración del presidente peruano en la Comisión Lavallato. Jaime. Hola Crismar, ¿cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, concluyó hace aproximadamente media hora el interrogatorio a Pedro Pablo Kuczynski alrededor de los temas que lo vinculan a la constructora brasileña Odebrecht. En efecto, él, cuando fue ministro de Economía y Finanzas y primer ministro del gobierno de Toledo, era también accionista, dueño de alguna de estas empresas Westfield Capital y socio de otras donde han recibido recursos económicos provenientes de Odebrecht que además tenían que ver con algunas obras que se realizaban en el gobierno de Toledo, como por ejemplo el trasvase Olmos y la carretera interoceánica. Esas informaciones ayer se ampliaron a través de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y ello además ha llevado a que las preguntas del día de hoy estén centradas en ello, según han dado a conocer algunos legisladores. Pero lo que ellos también nos comentaban a la salida de este interrogatorio es que se sienten bastante incómodos porque desgraciadamente ellos manifestaban que no han tenido respuestas satisfactorias, el presidente Kuczynski no ha aclarado muy bien estos temas y que más bien han salido con muchas más dudas de las que entraron. Así, por ejemplo, decía el congresista Humberto Morales y también Víctor Andrés García Belaúnde, ellos manifestaban que desgraciadamente salían no contentos de esta reunión y que por el contrario eso podría alimentar
las expectativas para que voten por la vacancia del presidente Kuczynski, actividad que se desarrollará el próximo jueves 22 en el Pleno del Congreso de la República y que podría definir el final del gobierno de Kuczynski. Y este cargo podría ser ocupado por alguno de sus vicepresidentes o el presidente del Congreso, de acuerdo a lo que se presenta en esta coyuntura. Crismar. Gracias, Jaime, por el contacto. Por supuesto que nos quedamos al pendiente del desarrollo de este caso, que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Jaime Herrera, desde Perú, comentándonos sobre este interrogatorio que le hizo el Congreso o la Comisión de Lavallato, que maneja este caso de corrupción en el Congreso peruano. El presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, enfrenta prácticamente una moción de vacancia. Continuamos con más información. Vamos ahora con Bolivia, en donde lo social sigue siendo innegociable. Las políticas de inclusión del presidente Evo Morales siguen beneficiando abiertamente a los más necesitados. En este sentido, ya nuevas familias bolivianas han sido favorecidas con créditos de vivienda social gracias a la Ley de Servicios Financieros creada en el 2013, que permite a la población, especialmente a los de más bajos recursos, adquirir una vivienda propia. Según datos difundidos por el Ministerio de Pensiones y Servicios Financieros, 55.000 nuevas familias bolivianas se beneficiaron con los créditos para la compra de viviendas sociales y hasta la fecha suman 220.000 personas las favorecidas con esta iniciativa. La emisión de estos nuevos préstamos significó además un desembolso estatal de 2.275 millones de dólares. El 51,1% de estos créditos de vivienda social se destinaron a la compra de casas, otro 19,8% a la adquisición de departamentos, un 16% a la construcción de viviendas y 7,1% a la refacción o remodelación. También hay un porcentaje, 3,4%, que se dedicó al terreno para construcción de unidades habitacionales. Por otro lado, el Fondo de Garantía destinado a créditos de vivienda social benefició desde 2015 a 14.414 familias que no disponían de la cuota inicial para adquirir un préstamo y comprar una vivienda. Es la Bolivia de Evo Morales. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. Al regreso, nuestro segmento de análisis. Estaremos entonces revisando los números de la economía rusa a propósito de las elecciones presidenciales el próximo domingo. Ya regresamos. Rusia, emergida, se perfila como la siguiente gran potencia económica euroasiática. Desde el colapso de la Unión Soviética en la década de los 90, el país ha experimentado los altibajos propios de los numerosos cambios estructurales de su modelo de desarrollo, con los cuales, en menos de 3 décadas, ha logrado cambiar una economía de planificación centralizada a una plenamente integrada en el globo. La interconexión rusa con la economía mundial se verifica en su historial reciente de crecimiento. En 2009, cuando la crisis financiera golpeaba con fuerza, Moscú vivió su primera gran recesión post-soviética. El PIB se contrajo con fuerza en 7,9%, después de haber crecido a un ritmo cercano al 6% en 2008. A pesar de la recuperación de los años siguientes, Rusia atravesó otra recesión entre 2015, menos 3,7%, y 2016, menos 0,8%, debido a una serie de sucesos geopolíticos, el estallido de la crisis ucraniana por la adhesión de Crimea y la posterior imposición de sanciones económicas y comerciales por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales. En el mismo periodo, también restó crecimiento a la prolongada caída de los precios del petróleo, que tambaleó la estabilidad de la moneda nacional, el rublo. En medio de las dificultades, Rusia demostró su capacidad para adaptarse y, aún en las peores condiciones, continuar desarrollándose. Así, la economía rusa superó el estancamiento y en 2017 creció de manera sostenida. De enero a septiembre, el Producto Interno Bruto aumentó en 1,8% promedio y cerró el año con 2 puntos positivos, gracias a una cuidadosa política financiera.
el Kremlin fue capaz de superar los años de crisis sin grandes pérdidas, y aunque las sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos hayan impactado a las empresas rusas de manera negativa, el país pudo hacer frente a las medidas. Esto se debe en gran parte a las grandes reservas de divisas acumuladas a lo largo de los años. La deuda soberana se mantiene a raya y con el presupuesto de 2017, el Ejecutivo incrementó la inversión pública, mientras lo redujo en otros campos, a fin de reducir el déficit y estimular la demanda. Pese a los buenos augurios, para una economía como la rusa, que depende de las materias primas, todavía hay muchas amenazas y desafíos. De ahí que el gobierno de Vladimir Putin, con ambiciones de elevar el crecimiento a niveles que superen el promedio mundial, haya fijado una serie de reformas en campos estratégicos con las que asegurará la tendencia positiva en el largo plazo y consolidar una dinámica eficiente, justa y sostenible. Ahí lo teníamos, el balance, una radiografía bastante detallada de la economía rusa, porque el 18 de marzo, es decir, el próximo domingo, este país va a celebrar elecciones presidenciales. Todo indica que el actual mandatario, Vladimir Putin, obtendrá otros 6 años de mandato con el 70% de los votos aproximadamente, según lo que indican la mayoría de las encuestas. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que durante los 2 primeros mandatos de Putin en la presidencia, la economía rusa por término medio creció más deprisa que la de China, por ejemplo, con una expansión que además permitió que el gigante euroasiático se convirtiera en una economía emergente y además mejorara enormemente el nivel de vida de su población. Sin embargo, tiene dependencias importantes, retos a encarar en el próximo periodo presidencial. Revisamos cuáles son. Rusia es uno de los actores más influyentes en el mercado energético, además de ser el mayor productor de gas natural, con el 22,3% de la producción mundial, y el mayor exportador, con el 24% a este nivel. También cuenta con las mayores reservas de gas natural del mundo, junto con la segunda mayor reserva de carbón y oro. Rusia es, a la vez, el 4º mayor productor mundial de electricidad. De igual forma se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de petróleo, llegando a competir y sobrepasar a Arabia Saudita. Si bien Rusia ha sacado provecho de todos sus recursos naturales, en los últimos años se ha propuesto reducir la dependencia de los ingresos de los hidrocarburos. Así prevé que dentro de los próximos 3 años acopiará solo 1/3 de las ganancias del presupuesto federal. El camino ya se comenzó a andar. Mientras en 2014 los ingresos por venta de hidrocarburos superaron la mitad de las ganancias presupuestarias, es decir, el 51,3%. En 2017 representaron el 39%. En todo este panorama, la estabilidad macroeconómica de Rusia ha sido importante en la consolidación de los retos más urgentes de esta nación. Vamos a nombrar algunos de ellos. La inflación. Después de haber registrado una abultada índice de precios al consumidor de 7,2%, desde 2015 se ha reducido a la mitad. Por su parte, el déficit público, según los planes de las autoridades rusas, en el 2019, el rojo presupuestario calculado sin los ingresos de la industria energética va a disminuir considerablemente del 8,5% al 5,9% del PIB. Por su parte, la tasa de desempleo, que habría aumentado como consecuencia de la crisis financiera de 2008, se ha reducido hasta el 5,8%, mientras que los salarios reales han aumentado hasta 2,5 veces más en los últimos 3 trimestres de 2017. Estos resultados, por supuesto, de la era Putin también han repercutido en la percepción de los rusos, que se mantienen positivos. Las últimas encuestas indican que el 63% de la población ve el futuro con optimismo, el porcentaje más alto de los 6 últimos años, mientras que el número de los que se sienten optimistas sobre la economía ha pasado del 11 al 31% en tan solo un año. Y Rusia es el país más grande del planeta, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión, una población que supera los 140 millones de habitantes. Además, bastaron 2 generaciones para que Moscú adquiriera suficiente fuerza moral y física para no solo afectar el equilibrio de poder, sino convertirse en uno de los principales jugadores geopolíticos con mejores fortalezas económicas y un poderío militar que además la hacen una potencia difícil de ignorar. Elecciones claves en este sentido. Así nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso estaremos hablando de Francia y Alemania.
motor franco-alemán vuelve a ponerse en marcha tras meses en pausa debido a la ausencia de gobierno en Berlín. En apenas 2 días de ser elegida para un cuarto mandato, Angela Merkel visitó al presidente galo este viernes. La noticia: Macron anunció que en los próximos meses Francia y Alemania en conjunto van a pactar una hoja de ruta clara, ambiciosa, así ha dicho, para refundar la Unión Europea. El plan contempla la creación de un presupuesto que serviría para afrontar choques financieros y también la creación de un ministro de finanzas común para la eurozona. El objetivo es lograr una hoja de ruta franco-alemana conjunta para la zona euro antes del Consejo Europeo de junio. Debemos progresar. Por ejemplo, con respecto a la unión bancaria, tenemos que avanzar en todas las preguntas y sugerencias que están sobre la mesa. Estamos muy complacidos con las iniciativas del presidente francés. Esta sin duda es una buena señal para Europa y Alemania. Estamos muy contentos con eso. Queremos tomar esta señal y tratar de desarrollar objetivos concretos que podamos perseguir juntos. Ya veremos en qué termina entonces esa hoja de ruta. Ya finalizamos la semana y justamente por ello les invito a que revisemos los precios del petróleo de lo que fue pues de lunes a viernes. La cesta venezolana cierra en 366,12 yuanes, como lo reseña tal cual el Ministerio de Petróleo venezolano en su cuenta de Twitter. En el resto de marcadores también se registra alza en sus montos. El Brent de referencia en Europa, $65,21 el barril, subiendo un 0,24%, corrijo. El WTI de referencia en Estados Unidos, $61,39 el barril, es lo que marca para este viernes, con una ganancia de 0,36%, mientras que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, marca $62,24 el barril, subiendo 0,27 centavos de dólar. Los precios del petróleo durante esta semana gozaron de una saludable demanda global. Según las previsiones de la OPEP y aliados, las elecciones de Rusia pues están teniendo un interés, un factor definitivo al que también se le atribuye esta alza. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, también la semana, recordándoles que este domingo Telesur estará muy pendiente en un operativo especial con Rusia Decide. Será entonces hasta el lunes. Chao, chao. Conectamos con cada espacio de la realidad.